Bienvenidos a este seminario web del Instituto Mexicano para la Justicia. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. El INJUS, en nombre de su presidente, Juan Antonio Araujo Rioa Palacio, y de un servidor, Gabriel Dombeck, les da la bienvenida, les agradece por acompañarnos, por su presencia, por su interés y participación en este webinar, en este seminario web sobre el abuso policial en México. El tema que hoy nos convoca seguramente no solamente abrirá reflexión, sino que también nos dará la posibilidad de encontrar distintas aristas y posibilidades, por lo menos discutirlas y plantearlas para resolver o para entrar en un camino de resolución que el país seguramente está discutiendo hace tiempo, ¿no? Agradezco también a José Luis Alcaide y a Adrián Alegre por su coordinación. Recordando que pueden seguirnos por Zoom, Facebook Live, en vivo o en la página web del Instituto Mexicano para la Justicia o por YouTube. Durante la transmisión del programa podrán participar enviando preguntas por chat. Estas las iremos respondiendo en la medida de lo posible, pidiendo desde ya disculpas por las que no podamos abordar, y de todos modos les pediré a los ponentes que nos hagan el favor luego de responder algunas de estas que queden sin respuesta y hacérselas llegar a los que hoy nos están acompañando. Pues hoy tenemos en la mesa a especialistas de extraordinaria calidad. Les agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. A Ana Laura Magaloni, que es abogada, investigadora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Participó de la Comisión Técnica de Transición a la Nueva Fiscalía, especialista en temas de fiscalía. Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos. Diego Petersen Faraj, escritor y periodista. Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México. Gracias a los dos por acompañarnos. Seguramente los panelistas coincidirán si afirmo que las violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura, ejecución extraoficial, entre otras, son prácticas que persisten en México de forma sistemática. De sur a norte y de oeste a este, identificamos distintas manifestaciones de brutalidad policial y abuso de las fuerzas de seguridad. Solo en las últimas semanas podemos mencionar el asesinato de Alexander Martínez, de 16 años, en Oaxaca. Hace un mes y días a Giovanni López, en Jalisco. Oliver López, en Baja California. Y con todos estos con reportes y videos realmente preocupantes en relación al accionar de la policía. Esto por mencionar algunos de los casos más recientes y quizás más mediáticos, pero este es un fenómeno que se da en el país continuamente. Sin duda, el contexto actual promueve la visibilización de estos temas y tenemos la obligación de sumarnos a este esfuerzo de visibilización que seguramente inicia con Floyd en Estados Unidos, esta última ola de visibilización del racismo y de la brutalidad policial, pero que en México está presente desde hace muchísimos años. Haría una pregunta general, un poco para contextualizar el tema, a los 5 ponentes que nos acompañan. Sería interesante escuchar en voz de ustedes cómo perciben a la policía y a las fuerzas del orden en nuestro país,
y cómo se ve el actuar de estas ante la coyuntura de confinamiento. No quiero centrar solamente en el tema de confinamiento, pero seguramente es un elemento que aporta a la discusión actual y me gustaría en algún momento poder abordarlo, pero si pudiéramos más o menos situar la situación, esta situación, valga la redundancia, o la actualidad, la realidad de las fuerzas del orden, quizá hablar de policía solamente no tiene tanto sentido, de las fuerzas del orden en nuestro país. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Primero las damas. Ana Laura. Yo creo que estaría muy bien que Javier nos contara las investigaciones sobre el caso Giovanni, o sea, porque creo que ese es lo que dio origen a todo esto y quizá en torno a eso podemos reflexionar. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, como ustedes saben, efectivamente, como lo señala Gabriel, el asunto de Giovanni se da a conocer un mes después de que su muerte sucedió y se da en este contexto de la pandemia por el COVID-19 y además es paralelo a esas reclamaciones mundiales, digamos así, que tenían que ver con el abuso policial en el caso Floyd en Estados Unidos. La coincidencia del caso Giovanni y el caso Floyd es justamente el abuso de la autoridad y la fuerza pública por parte de elementos policiales. Lamentablemente, este caso se da a conocer un mes después a través de los videos que los propios familiares y algunos vecinos tomaron y que se difundió para variar, no en nuestro estado, en nuestra ciudad, sino a través de una instancia periodística en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues se replicó en todo el mundo. Este caso, y contestando la pregunta, me parece que significa o simboliza las carencias que tenemos en el sistema de seguridad pública o seguridad ciudadana mayoritariamente en nuestro país. Es un caso que se da en la policía municipal y hoy podemos decir que la mitad de los elementos que se desempeñaban en ese momento ni siquiera tenían registro policial en el sistema nacional y ni siquiera habían pasado los exámenes de control de confianza y todos esos requisitos que ahora con el Sistema Nacional de Seguridad, cualquier elemento que se desempeñe en funciones de seguridad pública o protección ciudadana deben de cumplir. Entonces ya ahí ya nos está diciendo una enorme carencia de que no están profesionalizadas estas instituciones y pues lo que sucedió no es más que el reflejo de esa improvisación en el uso de servidores públicos que no tienen la mínima capacitación y preparación, ni siquiera pasaron los filtros de control que deben de existir, por un lado, y por otro lado, pues el reflejo de esa, voy a usar una palabra, quizás no sea la adecuada, pero para darme a entender, animadversión que existe entre muchos elementos policiales con la ciudadanía, que muchas veces lo único que hace es exigir su respeto o la prevalencia de sus derechos. Es decir, se ve como contraparte, se ve como enemigo al ciudadano que de alguna manera quiere resistirse a algún arresto injusto, ilegal, como fue el caso específico de Giovanni, o por esa preconcepción que en muchos de los elementos de seguridad pública tienen de que solamente sometiendo mediante estos excesos, estos abusos, se puede tener un control policial, es decir, se antepone la concepción de que se trata de un delincuente, de que se trata de un indeseable, de que se trata de un ciudadano conflictivo, que hay que someterlo bajo el rigor de la ley, entre comillas,
y las consecuencias, pues las acabas de decir en esos 5 casos paradigmáticos que en mi opinión reflejan la situación que mayoritariamente existe en las instituciones policiales del país. Creo que con esto podríamos iniciar. El micrófono, Gabriel. Perdón, ahí está. Muchísimas gracias, Javier, por este contexto. Muy bien. Entonces, yo creo que con este análisis de situación actual podríamos quizá, a no ser que quieran agregar algo, alguno de los otros panelistas. Sí, Jesús Peña. Sí, yo creo para completarlo, creo que la muy buena presentación de Javier, yo creo que hay algunos elementos importantes de reforzar y de añadir. Uno, digamos, cuando hablamos de abuso policial es cómo los hechos pasan un mes antes de que se sepa y solo porque circula un video en redes sociales es que pasa a haber un conocimiento del hecho, ¿no? Yo creo que eso ya nos denota una profunda deficiencia en que una actuación tan grave que derive en la muerte de una persona bajo custodia no hubiera tenido una actuación diligente en las semanas siguientes a lo ocurrido, los hechos, y que haya que poner sobre la mesa el video. Con lo cual también el caso refleja también una cosa que está muy relacionada con el tema del abuso policial, y es el importante rol que juegan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, digamos, que dan a conocer, que ponen sobre la mesa estos casos y, por tanto, la obligación también de todos y todas de respaldar el fundamental trabajo que realizan al dar a conocer estas situaciones, ¿no? Creo que también el caso refleja la debilidad, y seguramente Ana Laura va a poder profundizar, de una fiscalía, ¿no? Cómo frente a estos casos es absolutamente imprescindible una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial. Pero a la medida que no hay investigación y que no haya sanción, digamos, van a seguir ocurriendo los casos. Siempre hemos dicho que la mejor medida de prevención de esto es la oportuna investigación y sanción de los responsables. Otra cosa que creo que es importante y que viene del protocolo de Minnesota, este protocolo internacional para la investigación de las ejecuciones, y es que es digamos, cuando una persona fallece estando en custodia del Estado, se presume que es potencialmente ilícita esa muerte. Y de alguna manera hay una inversión de la carga de la prueba. O sea, el Estado tiene que demostrar cómo haya sucedido. Entonces, por tanto, todas estas referencias a si la familia aporta información, si la familia... No perdamos el foco. El foco está en el Estado, y es el Estado el que tiene que rendir cuentas. El otro elemento que creo que es importante es que ya había antecedentes, seguramente Javier nos pueda profundizar, sobre la policía municipal de Ixtlahuacán, de los Membrillos. Entonces, ¿qué pasó con aquellos casos? O sea, porque claro, digo, bueno, ahora nos escandalizamos por la muerte de Giovanni, qué bueno, pero yo creo que esto aborda qué se hizo anteriormente. Y por tanto, no solo necesidad de investigar a los policías que le detuvieron o a los policías que, digamos, que ocasionaron la muerte, sino absolutamente a toda la cadena de mando, a todos los que tuvieron alguna responsabilidad entre la detención y su fallecimiento. Y es un buen caso también, digamos, como venía, o paradigmático, de la necesidad de avanzar en reformas estructurales que abordan políticas internas, que abordan los temas de cultura institucional, que permiten que hechos de esta gravedad, digamos, se repitan, ¿no? Entonces yo creo que son elementos importantes que no tenemos que perder. Y el último que diría, y podemos profundizar, dado que mañana además celebramos el Día Internacional de las Víctimas de Tortura, es que, digamos, en todo este tema de abuso policial está la práctica de la tortura. Recordemos Juan Méndez, el exrelator contra la tortura en
con motivo de su visita a México en 2014, que manifestó que era una práctica generalizada. Y nuevamente, creo que el caso refleja también este tema de la tortura a las personas detenidas que terminan en su fallecimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Diego, Ana Laura, ¿quieren agregar algo más? Vamos a las preguntas personales. Sí, yo creo que aquí agregaría 3 elementos a la discusión. La primera es la debilidad institucional de las policías. Es decir, claramente lo que vemos en todos los casos es una terrible debilidad institucional, desde las policías municipales hasta, bueno, ahora lo vemos una Guardia Nacional que anda mendigando recursos literalmente en los estados porque no tienen manera de operar. Entonces, hay una debilidad institucional que me parece que subyace en todos estos casos. El segundo, y que se refleja en falta de capacitación, falta de equipamiento, falta de probidad de las personas. El segundo tiene que ver con el control territorial del crimen organizado. Es decir, lo que ha pasado en los últimos años en México es que el crimen organizado pasó de una estructura que nosotros le llamábamos cárteles, le seguimos quizás erróneamente llamando cárteles, a estos grupos que se dedicaban al trasiego de drogas, a la lógica de control territorial del crimen. Y la lógica de control territorial del crimen, lo que hay más importante es el control de las policías municipales. O sea, el eslabón más, digamos, débil de este proceso son las policías municipales que terminan trabajar el crimen organizado, es decir, son cooptadas por el crimen organizado, parte del proceso. Y en el caso de Tlahuacán de los Membrillos, que bien lo decía ya Jesús, no es el primer caso, es una policía que por lo menos llevan 10 años donde se ha denunciado la presencia del crimen organizado y el control del crimen organizado en este poblado que parte de la zona conurbada de Guadalajara, pero que puede suceder, digamos, en Tláhuac, en la Ciudad de México, puede suceder en algún municipio suburbano en Monterrey, etcétera, ¿no? Es decir, sucede en todo el país. Entonces, yo creo que no podemos quitar del foco el crimen organizado como un factor que está incidiendo en estos abusos. Y finalmente diría la simulación política, es decir, los políticos todos quieren resolver el problema de seguridad en su periodo, y eso es imposible. Y eso los lleva a todos a simular políticas que tarde o temprano terminan fracasando. Y lo hemos visto una y otra vez. En el caso de Guadalajara, por decir, armar una policía metropolitana que nunca funcionó. En el caso de la Guardia Nacional, me parece que también es una solución de buscar solucionar de corto plazo un problema de inseguridad, cuando está claro que esto es un problema que tenemos que resolver de largo plazo, más allá de los periodos gubernamentales y con un proceso de fortalecimiento institucional de varios años. Entonces, me parece que si no vemos estos elementos, es difícil que entendamos qué está pasando en el territorio concreto. Muchísimas gracias, Diego. Muy bien. Sí. Yo creo que tienen razón, digamos, tenemos graves problemas institucionales y de desarrollo policial y del tema de fiscalía, y que en realidad yo no estoy segura que los gobernantes hayan querido resolver el problema. Más bien creo que hay la tremenda fantasía de que el problema se resuelve con fuerza pública exclusivamente, y fuerza pública mal pagada, mal organizada, mal equipada, mal incentivada, o sea, con muchos problemas. O sea, si uno se mete dentro de una corporación policíaca, pues los tratos son súper rudos. O sea, tienes que pagar para que te den gasolina, para que te den la patrulla, para que te consigas un casco, para que puedas tener un uniforme. O sea, tenemos instituciones mal pagadas, mal diseñadas, mal financiadas, mal pensadas, y tenemos un gravísimo problema de seguridad. A mí me gustaría, y la verdad creo que no veo a ningún gobernador ni a un presidente haciendo el trabajo que se tiene que hacer para enfrentar de manera razonable e inteligente la crisis que estamos viviendo. A mí me parece que desde hace muchos años tenemos una tremenda asignatura pendiente con la relación entre policías y fiscalías. O sea, por muchos años, y la estrategia calderonista fue construir una gran policía,
pasar el ejército a la calle, pero no construir fiscalía, ¿no? Entonces, mientras que el vaso comunicante entre el trabajo que se hace en la calle con los policías y la posibilidad de poder enjuiciar y llevar a la justicia a los detenidos o a los probables responsables, si ese eslabón está roto, pues no sé cuál es la salida del ejercicio de la fuerza pública. Digamos, tenemos el país lleno de fosas clandestinas, tenemos el país lleno de una serie de abusos que no hemos logrado esclarecer y en algún lugar no nos hemos propuesto realmente que lo que se merece un detenido es un juicio justo, además, y una sanción, digamos. Esos valores de una sociedad democrática todavía no están abrevados en México. En el caso de la Fiscalía, creo que además tenemos el grave problema que tenemos unas instituciones que ni siquiera acaban de diferenciar lo que es la labor de la policía de lo que es la labor del fiscal. México, en toda América Latina, es un lugar atípico en el sentido de que nuestra policía está dentro de las fiscalías y que tenemos una policía de investigación y un ministerio público que es un fiscal, que se supone que es un abogado, digamos. Y este abogado, que está en su escritorio, tiene que conducir una investigación policial, mandando órdenes tanto a unos policías como a unos peritos desde su escritorio. En ese diseño, todo está puesto para que la labor del fiscal y de la policía estén confundidas. O sea, en México usamos la palabra de el fiscal investiga. O sea, en cualquier parte del mundo, la policía investiga, el fiscal acusa. O sea, el trabajo del fiscal es esa bisagra entre el mundo policial y el mundo jurisdiccional, tratando de traducir el mundo de los hallazgos de investigación criminal a pruebas y juicios que den como resultado sentencias. En México ese rol está solapado y lo que genera son dos cosas que producen enormes distorsiones al sistema. La primera es que reduce enormemente la capacidad de esclarecer casos. Se abre una carpeta de investigación y lo que sucede en México es que desde el escritorio, el Ministerio Público manda unos oficios más o menos homogéneos por tipo de delitos, uno al perito, otro al policía, otro a que le manden no sé qué del registro público a la propiedad, y así va juntando papeles cuyo objetivo es que estén integrados todos esos oficios para poder mandar la carpeta al archivo. Son requerimientos burocráticos que permiten archivar un caso, no esclarecer y hacer justicia. Gracias a que sucede eso, pasan dos cosas. Como tienes tan baja capacidad de esclarecimiento, lo que haces es los informantes, las madrinas, que fulanito, que el chocolate le dijo a sutanito que había sido el Dani, pero que el Dani, y vas y lo atrapas y lo torturas. Y le siembras pruebas. Y haces toda una serie de actividades ilegales para esclarecer ese crimen, porque tu método de trabajo no te lo permite hacer. Entonces, una buena parte de nuestra tasa de tortura tiene que ver con esta confusión entre el rol del fiscal y del ministerios públicos. Y la segunda es que se pierde toda la capacidad que desarrollan los fiscales en el mundo de supervisar la arbitrariedad policial. Si al fiscal se le mide porque traduce bien ese mundo policial al mundo jurisdiccional y él tiene como miras ganar el juicio y ser un gran abogado en juicio, le convendrá que la policía haga bien su trabajo, que recabe bien la evidencia, que los cateos estén en orden, que las pruebas, que no se torture, que tal y tal. Pero como en nuestro país la policía y el Ministerio Público no se diferencian, nadie realiza esa función de freno y contrapeso frente al trabajo de la policía. Entonces estamos en el peor de los mundos. Tenemos una fiscalía que no sabe, que no tiene instrumentos de investigación, que deberían de ser policíacos, digamos, que no tiene capacidades de esclarecer como está diseñada, que por lo tanto utiliza la tortura y deja de hacer su trabajo más importante, que es el de supervisar. Y uno de los trabajos más importantes del fiscal es de controlar que la policía haga bien su trabajo. Si ustedes ven las fiscalías en el mundo, hay unas policías
que tienen un cuerpo de investigación inserto y hay unas fiscalías que le exigen a ese cuerpo hacer cosas, fortalecer la investigación, etcétera, etcétera. Pero es a la policía a la que se le exige el esclarecimiento y al fiscal el ganar el juicio. Y eso ordenaría una parte de nuestro rompecabezas, no es la única pieza, pero creo que mientras que no le entremos a fiscalía, todo el tema de la inseguridad, del abuso policíaco, de se queda sumergido con una institución que es un embudo que ya no permite procesar la conflictividad hacia el mundo jurisdiccional. Y mientras que no procesemos la conflictividad hacia el mundo jurisdiccional, pues parece ser que estamos intentando hacer frente a una crisis con pura fuerza, y con pura fuerza mala, digamos, o sea, mal organizada, mal planeada, que muy fácil se van a cometer abusos y muy fácil se va a dejar de dar respuesta eficaz a los ciudadanos, ¿no? Y aquí seguimos 2020 y no tenemos todavía ni una ruta crítica para resolver estas asignaturas, y eso es lo que me parece más desolador. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Yo coincido con los cuatro en esto que están planteando, y me surgen algunas preguntas en relación a esto que se comenta, ¿no? Claramente no tenemos una ruta de trabajo, sin embargo, he escuchado yo vivo en México desde hace 25 años, y en estos 25 años trabajando en el sistema penitenciario y vinculado a temas de justicia, sobre todo en estos últimos 5, escucho varias rutas o varios caminos posibles de solución, ¿no? Cuando hablamos de fiscalía, estoy seguro que en el equipo de transición, en el equipo técnico de transición a la nueva fiscalía que Ana Laura tú encabezaste, se plantearon varias posibilidades o varios caminos, y sobre todo se analizó cuál sería la manera más apropiada de funcionamiento de una fiscalía en el país, o de la fiscalía en general, de las fiscalías. Estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico que haces en relación a la policía y la fiscalía, y esta falta de coordinación y esta sobreposición de acciones o de roles, de tareas que les corresponderían y que no están claras, y que la falta de poder de investigación y demás, por supuesto, genera, entre otras cosas, esto que deriva muchas veces en la tortura y en otras formas muy violentas y poco recomendables para cualquier Estado de Derecho, ¿no? Sé que, Ana Laura, en un rato, quizá media hora, nos vas a dejar porque tienes otra obligación importante, similar a esta que estás, que tomaste, y te preguntaría entonces, ¿cuál sería ese camino, cuál sería esa ruta, por donde podríamos pensar en una solución al problema de la fiscalía? Dejo esa pregunta pendiente, y también quisiera preguntarles a los cuatro que también he escuchado en todo este tiempo repetidas veces que la policía tiene falencias importantísimas. Algunas, Ana Laura, las acabas de mencionar, ustedes, Diego, Jesús y Javier también. Pero nada más analizando los últimos informes de gobierno, sabemos que, por ejemplo, tenemos una policía que tiene que pagar un sueldo, con un ingreso, un sueldo mensual promedio de 11,000 pesos, y digo promedio y enfatizo promedio porque algunas policías ganan 3,500 pesos, pero
un sueldo promedio de 11.000 pesos, que tienen que pagar sus propios equipos, su uniforme, sus patrullas, que tienen que dar una cuota por el uso de estas patrullas, que muchas veces ellos mismos tienen que cambiar sus ruedas, mandar al taller sus propias patrullas, en el mejor de los casos, porque cuando te tocó una patrulla, tienes un estatus diferente al común denominador de la policía, ¿no? Se habla mucho de dignificar la policía. ¿Qué significa esto, ¿no? Un poco entrando en el tema policial como uno de los puntos de solución a este problema de brutalidad. ¿Qué significaría dignificar la policía? Y lo abro a cualquiera de los cuatro que quieran participar. Bueno, una primera reacción, si quieres, Gabriel. Digo, tú has mencionado alguno, obviamente, que es dotarles de los equipos necesarios. A cualquier funcionario público debe de contar con los equipos necesarios y no correr a cargo de su propio presupuesto. Eso está bien. Pero hay un elemento que creo, digo, en eso, además de dotarles de una capacitación adecuada, por supuesto también, digamos, y por tanto probablemente de una carrera policial que permita, pues, igual que a un médico o cualquier otro profesional, ir desarrollando un know-how que hace que con el paso de los años tu desempeño también sea siempre mejor, como en cualquier otra carrera profesional. Pero hay un tema que, digamos, visto desde fuera y que en México es muy importante. El salario, todo eso es importante, pero de verdad también el discurso público. O sea, es muy difícil estar orgulloso de estar en una institución que en ocasiones hasta la propia autoridad descalifica. Entonces, pensemos en cada uno de nosotros que estemos en una institución trabajando, en cualquiera de las que trabajamos, y que en ocasiones haya un discurso público donde se califique a la policía en general, o de corrupta, o de otros. Yo creo que el primer paso es, digamos, además para que la población confíe en las instituciones, es que nosotros como autoridades tengamos ya un discurso de respaldo, ¿no? y de dignificación desde ahí ya, ¿no? Entonces, sí de los recursos económicos, pero no solo es un tema de recursos económicos y no solo es un tema de capacitación, que también lo es, pero también de cómo nos posicionamos frente a la institución, por supuesto. Y luego, por supuesto, atender todo el tema de abusos. Creo que era Ana Laura la que nos decía cómo se maneja el equipo dentro. Nunca va a funcionar bien una institución donde a ti se te dirigen ya de manera violenta. Entonces, ese es también, digo, si te degradan dentro de la institución a ti, pues es muy probable que tú lo vayas a hacer hacia afuera. Entonces, eso también, digamos, entonces, mi llamado solo es que a tu respuesta no solo es un tema de recursos en términos económicos, que lo es, sino que hay otros componentes también muy, muy importantes para esa dignificación de la policía o de cualquier institución. No es Sí, correcto, sin ninguna duda. El tema cultural, el tema de la percepción es importantísimo y lo sigo escuchando como un círculo vicioso, no virtuoso, sino vicioso, donde de qué manera hacemos que o logramos que la percepción de la sociedad sea diferente cuando no dotamos de los mínimos indispensables para que la policía pueda funcionar de manera transparente, ¿no? La policía en México, igual las fiscalías, llevan muchos años administrando el mercado de la impunidad, digamos. Es un gran negocio, la compra y venta de impunidad. Y eso, hay muchos intereses metidos ahí. Están todos los mercados ilegales, hay un montón de intereses económicos. Entonces yo creo que todavía no ha existido realmente la voluntad política de cortar esos vasos comunicantes y construir policías. Es una forma de gobernabilidad, es una forma de administrar el crimen que hasta ahora ha sido la única que tenemos, ¿no? Y creo que las recetas para construir buenas policías son muy conocidas. O sea, el problema es que una y otra vez
en México vuelve a operar el mercado de la impunidad, que no nada más tiene que ver con los mercados ilícitos, también tiene que ver con intereses económicos y con muchas de las cosas que definen a esta sociedad. Y por eso creo que no hemos podido. O sea, creo que una y otra vez acabamos en el mismo lugar donde todo se pervierte, el sistema se pervierte, pero pues ¿cómo se arman los policías? Pues sí, con una parte muy meritocrática, donde tengas mucho reconocimiento a los que lo hacen bien, que tengas una clara posibilidad de ascender y de permanencia, donde tengas buenas prestaciones, donde tengan tus hijos y tu esposa seguridad de que si te matan van a tener una, y que tengas casa y que tengas seguro médico y que tengas o sea, esas recetas están en todo el mundo. México la intentó hacer y de nuevo se nos vuelven a infiltrar las policías del crimen organizado, de los intereses económicos y por eso no logramos, ¿no? Entonces, si yo creo, en Brasil el tema es brutalidad policiaca. A los policías brasileiros había el bono de bravura, que significaba bono por matar gente, digamos. Se les daba incentivos por matar gente. Y esa es una policía muy violenta. Nuestra policía se definiría más por una policía corrupta, digamos, por esta idea del mercado de la impunidad, esta idea de las cosas siempre debajo del agua un poco más turbias. Y creo que lo tendríamos que atender de frente. Y es casi un tema histórico. Así hemos gestionado los mercados ilícitos. Y quizá por eso, pues, o sea, a pesar de que todo diría que tendríamos que estar cada vez peor, pues sí estamos muy mal, digamos, pero para las instituciones que tenemos hay algo ahí que controla a la mala ciertas cosas. Digamos. A ver, sí es cierto que hay una, digamos, falta de reconocimiento social, y eso es como muy evidente. El peor insulto, y pienso en un insulto aquí en Guadalajara, que es hijo de cuico. Aquí cuico es policía, ¿no? Y decirle a alguien hijo de cuico es un insulto. Entonces, yo creo que desde ahí socialmente hemos construido, digamos, que la policía es una especie de tumor social que tenemos ahí para ciertas cosas. Y la otra, coincido con lo que dice Ana Laura, ¿quién se beneficia de este mercado de la impunidad? Los poderes fácticos. Es decir, por eso ha sido tan difícil la transformación policíaca, porque los poderes fácticos son los que realmente se benefician de esto. Y no, poderes fácticos no solo es el crimen organizado, son los empresarios, es la clase política, es todo aquel que tiene influencias y se crea el mercado del influyentismo, que aparte de que genera mucho dinero, también permite que uno pueda vivir al margen de la ley o viviendo en el límite de la ley, sabiendo que siempre hay una solución, que no es la policíaca, ¿no? Entonces, creo que culturalmente también tenemos ahí un problema bastante profundo que atacar. Sí, totalmente. Sí, completando los comentarios, son muchos factores, definitivamente. Bien lo dice Ana Laura, la mayoría se repiten cada que se tocan estos temas. Y como lo señala también Diego, uno de los factores que influyen mucho es que los cambios de administraciones públicas también generan esos movimientos, no permiten una especialización, no permiten una creación. Sin embargo, me gustaría retomar nosotros en la comisión, porque se está tocando, tenemos muchos años donde ya propusimos mediante recomendaciones y en los informes anuales, en todos ustedes los pueden ver, que se hagan las reformas legislativas y estructurales necesarias para separar orgánica y operativamente las instituciones de prevención, de seguridad pública, de protección ciudadana, de las de investigación y persecución del delito. En eso coincidimos totalmente con Ana Laura. Creemos que esa es una urgentísima, pero vieja además, requerimiento que lo hemos hecho en instrumentos, por un lado. Y por otro lado, en Jalisco se da además que si bien hubo una reforma donde técnicamente en la Constitución la Fiscalía, digamos, tiene cierta autonomía, la realidad es que no hay la reforma legal, ni a la ley de seguridad, ni a la ley orgánica del gobierno para separarla. Tan es así que si ustedes revisan, el Gabinete de Seguridad lo encabeza una coordinación estratégica
y queda por debajo de ella la fiscalía. Entonces, en el papel constitucional local aparece una cierta autonomía, pero en la normatividad que regula y en la operatividad, pues aparece una coordinación, una dirección en ese sentido. Entonces ya de ahí, efectivamente, hay una revoltura que trae estos problemas prácticos. Y por el otro lado, también me parece muy interesante ver al policía como persona, como lo que es un ser humano. En ese sentido, también hemos emitido recomendaciones generales y recomendaciones específicas. Pueden consultar la número 2, por ejemplo, del 2018, la número 4, que se refiere efectivamente a esos apoyos, tanto estructurales, legislativos, como de seguridad social, que no tienen la gran mayoría de las policías aquí en el estado. Y efectivamente va desde los salarios muy bajos, recientemente se están más o menos homologando en la zona metropolitana de Guadalajara, pero de todos modos sigue habiendo unas diferenciaciones. No tienen seguros de vida, no tienen seguros de protección para sus familias en caso de alguna incapacidad por su servicio o fallecimiento, etcétera. Es decir, también creemos que debemos de ver al policía como una persona, como un ser humano, y hemos dado entrada que curiosamente, si bien la mayoría de las quejas que se atienden por razones obvias provienen de actuares u omitires en procuración de justicia y en seguridad pública, curiosamente también muchas de nuestras quejas son precisamente por servidores públicos de estos ámbitos. Entonces, esto nos quiere decir que podemos compaginar perfectamente bien la función policial con el respeto a los derechos humanos, a su dignidad. Parece que ahí sería el centro. De hecho, la reforma constitucional de 2011 dejó a un lado que el Estado sea el centro. Sin embargo, en la práctica, como bien dice Ana Laura, nos seguimos empeñando que sea el Estado el centro de esto y no la persona. Y cuando me refiero a la persona, entonces me refiero también a quienes operan en la práctica los servicios de seguridad, de protección, de procuración. Están en la mayoría de los casos totalmente desfasados en cuanto a sus beneficios, en cuanto a su seguridad, tanto social como personal y familiar, y obviamente en sus prestaciones. Si a eso le sumamos todas las falencias que han señalado, pues tenemos un problema que lo conocemos, que lo estamos señalando reiteradamente, pero que no hay una voluntad, y con esto cierro esta parte. Coincido que no hay una voluntad política definitoria de enfrentar con las capacidades que se tengan, pero con todos los recursos que sean necesarios, de una vez por todas este grave problema. No existe, ya lo dijo Diego, hay factores reales de poder, ya lo dijo Ana Laura, la impunidad. Tenemos un índice de 99.3%, si no me equivoco, en el sistema final de procuración de justicia, comparado con las sentencias o las resoluciones de los pocos que son puestos a disposición de tribunales. Y bueno, las carencias que ha hablado Jesús, creo que no estamos hablando de nada que no se haya comentado, y con esa voluntad que espero coincidan conmigo, podíamos de una vez enfrentar el problema, porque además, déjenme decirles, por lo de la tortura, cuando en Jalisco se generó, antes que la Ley General de Prevención a la Tortura, una ley un nombre muy largo, se creó una ley especial tratando de suplir las deficiencias que había en el artículo 154 del Código Penal de Jalisco, y se adaptó más o menos esa ley a los parámetros internacionales. Cuando se entra en vigor esa ley en abril del 2015, a finales de abril, nos obligan a todas las instancias públicas a abrir de oficio quejas en el caso
de las Defensorías Públicas de Derechos Humanos, pero también a las autoridades ministeriales de abrir las investigaciones por la probable comisión de los delitos. Entonces, se empieza automáticamente, bastaba que, dice la ley, que la persona manifestara haber sido objeto de cualquier modalidad de tortura para que oficiosamente se abriera. Se empiezan a incrementar las quejas y en una reunión interinstitucional de organizaciones como IMJUS y otras, en ese entonces la encabezada México SOS, aquí en Jalisco, yo hice una observación, perdón por hablar en primera persona, pero creo que ahora a la distancia se puede ver, donde decía que si no se cambiaba esto que estamos señalando, lo único que se va a trasladar es los índices de la Comisión de Tortura formalmente registrados por los índices de desaparición de personas. Y si lo vemos, temo decirlo que creo que no me equivoqué, es algo que quisiera haberme equivocado, lo estamos viendo. Los índices de quejas o denuncias por tortura han bajado porque la ley obliga a hacer esas investigaciones. Pero ¿qué pasa con el ejemplo que daba Laura? Yo sé que Juanito sabe de información que me puede llevar a resolver este asunto, a capturar este grupo delincuencial, etcétera, pero no lo puedo presentar porque primero yo no lo puedo interrogar si no es ante el juez. Segundo, cualquier prueba obtenida bajo esos es ilícita, es contra la Constitución, es violatoria de derechos humanos y no va a tener ninguna validez. Pues la solución más fácil es desaparecerlo, ya teniendo la información que a mí me proporcionó esta persona. Revisen los indicadores y van a ver que los parámetros son muy similares. Por supuesto que no es la única fórmula. Con esto les quiero decir que efectivamente estas observaciones en los hechos ya de la integración de las quejas que formalmente nosotros llevamos en la comisión, pues se confirma de alguna manera esto que estamos viendo. Javier, tengo unas preguntillas del público que me parece interesante mencionar. Jimena Suárez le pregunta a Ana Laura Magaloni, ¿qué piensa sobre los movimientos de Estados Unidos que piden abolir a las policías y quitarles fondos públicos y destinarlos a otros temas, ¿no? Como trabajo social, etcétera? No, yo creo que la policía sí es una institución que necesitamos. Una cosa es que tengamos que resolver cómo se previenen los abusos, cómo se sancionan, cómo se controlan, etcétera, que me parece vital, digamos. Y otra cosa es que si pudiéramos prescindir de la policía, y yo creo que no, yo creo que sí necesitamos una policía. Hay casos que requieren intervención policíaca y no toda la conflictividad se puede gestionar a través de trabajadores sociales. Y entonces, aprovechando tu participación, Ana Laura, y en estos últimos minutos que nos quedan con tu presencia, te quería preguntar cuál sería el camino de solución que dentro de las propuestas de transición a la nueva fiscalía ustedes elaboraron. Mira, yo creo que de las partes más interesantes de la propuesta es definir los métodos de investigación criminal de tal manera que en los delitos más violentos y crueles, que son 9% de las carpetas de investigación en la Ciudad de México, en esos, en vez de que alguien tenga que ir a presentar la denuncia al Ministerio Público, la policía y los peritos se acerquen a la víctima. Estábamos pensando ese protocolo para violación, para homicidio y feminicidio, claro, para robo en casa habitación, o robo en casa habitación o robo a negocio, de tal forma que si tú adelantas el trabajo policial y el policía y los peritos se adueñan de la escena del crimen, de las entrevistas, de si hay cámaras, de tal y tal, evitas que los ministerios públicos monopolicen la carpeta en su escritorio y empiecen a mandar los oficios. Entonces, lo que nosotros estábamos proponiendo es un nuevo método de trabajo donde la policía se adelanta
y el Ministerio Público interviene tanto para facilitar la investigación como para exigir más pruebas que considere básicas para poder judicializar. Pero no queremos que el tiempo clave de recabación de evidencias de tal y tal se pierda en el escritorio del MP. Si no bajamos rápido a la escena del crimen, interrogamos testigos, recabamos las pruebas, etcétera, etcétera, pues una y otra vez vamos a estar con la tasa de impunidad que no sé quién de ustedes refirió, pero que es así emblemática, ¿no? 90 y tantos % de casos sin resolver en México. Es más fácil salirse con la suya en delitos muy graves como homicidio, secuestro, violación, etcétera. Entonces, esa es una de las propuestas. Hay muchas otras que son interesantes y el documento es público, pero lo que yo creo que es más importante es establecer una ruta. ¿Qué puedo hacer el primer año? ¿Qué puedo hacer el segundo? Tal y tal. Y yo creo que la Fiscalía de la Ciudad de México se quedó atorada en la pandemia, digamos, en medio empezaba el proyecto y explotó la pandemia, lo que ha significado que un montón de gente no esté dentro de la Procuraduría por problemas de ser población vulnerable, etcétera, etcétera. Pero yo confío en que se retome el proyecto con enjundia pronto y que la pandemia y el COVID sí nos permita superar esta fase para que puedan fluir los recursos para construir este proyecto. Creo que ahí hay una buena brújula, una buena estrella polar. La verdad es que me siento muy satisfecha del trabajo que hicimos en la comisión. Y creo que pusimos algo en el debate que valdría la pena discutir, debatir, tal y tal. Pero hay una pieza clave que es como empecemos a entender que tenemos métodos de trabajo equivocados, roles confundidos y dinámicas de trabajo que nunca nos van a permitir hacerle frente vía fiscalía a los problemas de seguridad que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias. Yo me voy a retirar en un momento, pero pues muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias. Saludos, Laura. Hasta luego, gracias. Gracias. Muy bien. Yo digo, hay algunas preguntas incluso con los comentarios que Ana Laura acaba de hacer, que por supuesto contradicen o por lo menos cuestionan un poco este planteamiento, sobre todo relacionado a la función del Ministerio Público, ¿no? A cómo debería ser esa función del Ministerio Público, que bueno, que tiene, entre otras cosas, una cadena de acciones y que los primeros respondientes son normalmente los que llegan a la escena del crimen. Y por supuesto que cambiar esta estructura del policía en la calle y del policía que va a acercarse en primera instancia a la escena del crimen o donde sucedió el delito es complejo. Y todo lo que sabemos que esto implica en relación a cuidar esa escena, a los métodos y los controles que no se aplican en relación a esto y que podrían aplicarse también, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos como ahondando entre todo este análisis, incluso de qué sucede, de cómo es el panorama de la policía y de estas instituciones en México. También estamos ahondando en posibles caminos o vías de solución, ¿no? Y me gustaría en todo caso esta parte, no sin antes preguntarle a Javier si ha habido, porque Jimena también está consultando sobre el tema, si ha habido denuncias o cuántas quejas ha habido a la Comisión de Derechos Humanos en relación a Ixtahuacán de los Membrillos. O sea, si ustedes tienen algunas quejas anteriores a esto, ¿y de qué tipo? Sí, sí tenemos varias. Históricamente, todos los municipios
aparece en Ixtlahuacán, no es la excepción, como lo mencionaba Diego. Por ejemplo, este gobierno es la segunda administración, fue reelecto esta administración o la que encabeza el presidente municipal, y ha habido quejas tanto de abuso policial, incluyendo por desaparición forzada. Hubo una recomendación donde se menciona al municipio. Ha habido por lo menos 4 recomendaciones que tienen que ver con este municipio relacionado con la función de seguridad pública. Y de las quejas derivadas del asunto, nosotros, aparte de, la abrimos de oficio, esa queja no la interpusieron los familiares de Giovanni, nosotros la abrimos de oficio, pero el día 10 del mes la Comisión Nacional la trajo. Podemos decir que ya la dejamos encaminada, porque lo que faltaría desde nuestra perspectiva es solamente identificar a todos quienes por omisión o por acción hayan participado, incluyendo los mandos y los grados de participación, y no solo policiales, ahí intervienen servicios de salud. Pero no olvidemos que derivado de la inconformidad y la indignación social, se presentaron los días 4, 5 y 6 y 7 múltiples protestas y manifestaciones públicas que derivaron también en sendos abusos policiales y en todo sentido. De esas abrimos 63 quejas y cerca de 49 actas. Todas las documentamos, pero también fueron enviadas por la facultad de atracción que ejerció la Comisión Nacional para que se continúe su integración y resolución. Entonces, Ixtlahuacán, además, pues tiene, ya lo mencionaron, la cercanía geográfica, forma parte de la zona centro, que ahora es como se le llama, o zona metropolitana de Guadalajara, está a escasos 20 minutos de distancia. Y bueno, pues todos los problemas que suceden en una urbe como la que vivimos acá, Diego y yo, pues son también reflejados en Ixtlahuacán. Así es que no hay mucha diferencia, salvo que se trata de un municipio pequeño desde el punto de vista económico y de población, abajo de la media, además, económica y socialmente hablando, y con esos problemas añejos de seguridad pública. No son nuevos, son problemas muy viejos. Yo les preguntaría, coincido con lo que tú dices, Javier. Evidentemente es un problema estructural. Las denuncias o por lo menos las quejas que pueden recibir las comisiones de derechos humanos no son solo locales, ¿no? Yo creo que todas las localidades, y por lo menos Oaxaca, Guerrero, comisiones de derechos humanos o defensorías del pueblo que conozco, mencionan repetidas veces la cantidad de quejas que reciben continuamente, ¿no? Un poco me gustaría como ahondando y aprovechando la capacidad de ustedes y sobre todo la experiencia internacional que Jesús tiene en relación a lo que sucede en otros países que han sufrido realidades similares o que han vivido o que actualmente viven realidades similares en relación a la policía o a la fuerza de seguridad. ¿Qué acciones o qué buenas prácticas internacionales pudiéramos rescatar también en un intento por aportar algún viso de solución a esto que es un panorama bastante desolador? Jesús, si nos puedes ampliar un poco ese panorama o si podemos ahondar en este tema. Tienes el micrófono cerrado. Mira, creo que hay varias cosas que se podrían decir. Uno,
digo, no hay que inventar el agua, dicen el agua azucarada o la rueda, ¿no? Digamos, ahí cómo ir transformando las policías es algo que han hecho muchos países y que pues está ya bastante documentado, y el propio México tiene expertos en la materia, ¿no? Algunos de ustedes también hablaba de voluntad política, digamos. Yo creo que ahí empieza a estar el primer tema, ¿no? Es decir, realmente se quiere abordar en todas sus dimensiones y con la complejidad que tiene en un país del tamaño de México, con estructura federal, esta transformación institucional de las policías. Yo creo que es una primera pregunta. Si tenemos como primera respuesta un sí, yo creo que, digamos, eso es, hay buenas prácticas, tanto en Europa como en la propia región de América Latina, de transformaciones en los cuerpos policiales. Obviamente que nada es copiar y pegar exactamente, pues porque cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero digo, eso existe ya, no es una cosa que no exista. Eso existe. La cuestión es ponernos, lograr la voluntad política, los acuerdos políticos, pensar en una ruta que no puede ser de corto plazo. Esto no puede ser un ejercicio de transformación de unas fuerzas policiales, no es un ejercicio de unos pocos años, de un gobierno de cualquier signo. Esto es un proyecto que tiene que ser de mediano o largo plazo, y con los consensos y con la participación indudablemente de sociedad civil, de expertos de la academia, que enriquezca, por supuesto, una fundamental visión de las autoridades y obviamente de las propias personas que laboran en los cuerpos policiales, digamos, y con eso empezar a trabajar en esa reforma, a implementarla y probablemente hacer ajustes en el camino, ¿no? Pero, digamos, para mí esos son las fórmulas para empezar, ¿no? Yo creo que ya es momento de empezar a impulsar ese cambio integral y como Naciones Unidas lo hemos siempre dicho, el fortalecimiento del poder civil en las tareas de seguridad, ¿no? Esa es otra pieza clave, ¿no? Digamos, evidentemente en situaciones extraordinarias se puede recurrir a las fuerzas militares. Eso está previsto en los mecanismos, en los tratados internacionales, en los estándares internacionales, la posibilidad de acudir en situaciones excepcionales y acotado, obviamente, en el tiempo y con debida supervisión a las fuerzas militares, pero hay que hacer una apuesta, obviamente, por la institucionalidad civil, por las policías civiles, ¿no? Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Gabriela González Pulido que me gustaría plantearles. Y ella comenta que en su percepción el abuso policial en las detenciones en flagrancia es producto de la falta de capacitación de la policía para el uso razonable de las fuerzas. ¿Ustedes consideran que esto es así? Y en su caso, ¿qué propondrían para empezar a atender el tema? A ver, sin duda, digamos, cuando hay abuso en una detención, lo que hay es incapacidad para usar los recursos correctamente, ¿no? Es decir, creo que el problema es que más allá de la capacitación, lo que decíamos, hay esta cultura de que la policía es la fuerza bruta, ¿no? Es decir, es el uso de la fuerza legitimado por el Estado y por el sistema legal para detener. Y entonces se considera que al que hay que detener siempre es un enemigo, no un ciudadano que está cometiendo un delito y que por lo tanto presuntamente está cometiendo un delito y hay que presentarlo ante la justicia. Se le ve como el enemigo a vencer. Entonces, así se capacitan las policías. Vamos por los delincuentes, ¿no? Entonces, en esta dicotomía, donde curiosamente terminan muchas veces del mismo lado policías y delincuentes, lo que se le enseña al policía es que el ciudadano es el enemigo posible porque es el que puede cometer el delito, ¿no? Entonces, ahí creo que
no solo de capacitación, creo que incluso de concepción de cómo entendemos el trabajo policial. Así es. Diego, y como periodista, yo te preguntaría, como periodista que además radicas en Jalisco y conoces esta realidad como muy de cerca y has seguido estos temas de manera bastante minuciosa y acertada según mi criterio. Yo te quisiera preguntar cómo identificas que funciona el control del Estado en relación a las fuerzas del orden, en Jalisco en particular. Un poco centrándonos en el tema Giovanni y en el tema de las fuerzas del orden en Jalisco. A ver, yo creo que aquí el problema que vimos es tanto en el caso de la detención ilegal y luego asesinato, porque un asesinato no tiene otro nombre, ¿no? Es decir, cuando una persona está detenida por una policía y amanece muerta, no hay justicia, lo que es un asesinato, ¿no? Y luego, sobre todo en las detenciones ilegales que hizo la Fiscalía a los jóvenes que iban a realizar una manifestación, en los dos casos claramente lo que hay es un uso de la fuerza de manera arbitraria y extrajudicial. ¿Qué pasó concretamente? Me parece que el caso Giovanni está muy, muy discutido y es muy triste y muy repetido. Pero en el caso de las detenciones ilegales que se hacen a los jóvenes que van hacia la manifestación, aquí hay dos cosas terribles. Una, se hacen con pertrechos de la propia institución, pero luego el gobernador nos dice que es una institución que está infiltrada por el crimen organizado. Yo creo que no midió sus propias palabras cuando lo dijo, estaba quizás exacerbado, molesto, ¿no? Pero decir que tú tienes tu fiscalía infiltrada por el crimen organizado, pero que además usa los elementos de la fiscalía, los elementos no solo personales, sino también materiales, para generar un abuso de esa materia, porque lo que hicieron fue, digamos, la ONU lo ha dejado muy claro, es desaparición forzada, aunque sea por unas horas, ¿no? No es una disuasión, como quisieron decirle ellos, ¿no? Es decir, es una desaparición forzada de decenas de jóvenes. Y entonces lo que estamos viendo es que sí, no podemos confiar en las policías municipales porque evidentemente no tienen, digamos, la capacitación y muchas están infiltradas por el crimen organizado. Si el propio gobernador nos dice que la fiscalía está infiltrada por el crimen organizado, entonces lo que dice es, bueno, ¿cuál es la capacidad del Estado de respuesta frente a esto? Es decir, ¿qué confianza podemos tener los ciudadanos de que mañana que detengan a otro, decir, no, es que también ese estaba infiltrado, ¿no? Es decir, no hay un control de la policía. Entonces me parece que sí es muy delicado. Creo que mi hipótesis personal es que lo que dijo el gobernador fue una manera de sacarse un golpe que le llegaba directamente, pero no midió las consecuencias de su dicho. No dudo, en todas las policías de todo el país hay infiltrados, ¿no? O sea, o hay gente que tiene vínculos con la maña, es la forma de trabajar, como bien lo decía Ana Laura, ¿no? Es decir, oye, pues ahora hay que detener a este, oye, compadre, pues me tienes que entregar a uno. Es decir, hay unos vínculos demasiado estrechos entre las dos comunidades, el crimen organizado y quien debe procurar justicia o darnos seguridad. Pero decir que la institución está infiltrada me parece que es de dimensiones mucho mayores que hacen que el fiscal quede absolutamente anulado en sus posibilidades de ejercer su trabajo. Correcto, Diego. Javier, ¿puedes poner tu micrófono? Sí, totalmente de acuerdo con lo que señala Diego. De hecho, no solo lo dijo el gobernador en la presentación ante el Congreso del Estado hace 7 días, el propio fiscal, a pregunta expresa de los diputados, de las diputadas, aceptó esa situación. Entonces ya de suyo es grave esto, que además las dos máximas autoridades en el tema, el gobernador y el fiscal, lo reconozcan. Y respecto de la desaparición forzada, efectivamente desde el principio nosotros las quejas así se abrieron, no solo por otros temas, lo dijimos, está el informe especial relacionado con esas violaciones a derechos humanos y para nosotros
se dan los elementos típicos tanto de la violación a derechos humanos por desaparición forzada como del delito ahora contemplado en la ley general. Aunque haya sido, como bien lo señala Diego, por algunas horas, ¿verdad? El solo hecho de no registrar la detención, negar que los hayan detenido y negar en dónde los guardaron, o como por ahí manifestó uno de ellos, los fueron a dejar a su suerte a varios kilómetros fuera del área urbana, es para nosotros típico, además de los otros elementos. Entonces coincido totalmente con lo que señala Diego. Sí. Ahora, hay una realidad en estas circunstancias de confinamiento que probablemente no es un signo más que de cómo, para ver cómo se agrava esta situación, ¿no? No es una situación que aparezca actualmente y que tenga que ver con el nuevo gobierno, con la cuarta transformación, pero en estos 4 últimos meses hemos visto como indicadores preocupantes, ¿no? Entre otros, leían que pues hay un 40% de aumento en los asesinatos a policías, ¿no? En la muerte de elementos policiales en estos últimos 4 meses. Probablemente la explicación es múltiple y no hay una sola respuesta y podríamos improvisar algunas teorías, ¿no? Yo creo que hay una muy clara que tiene que ver con el crimen organizado y con la presencia en aumento del crimen organizado, que en estos últimos meses se ve afectado en un comercio internacional de drogas y que busca otras formas de obtener ganancias. Pero efectivamente el 50%, el 40 y algo por ciento de las muertes de policías de este cuatrimestre están presentes en Guanajuato, ¿no? No es casual que el aumento de la violencia en Guanajuato sea tan claro en estos últimos meses, que viene con un aumento progresivo y sistemático desde hace años, quizá un año y algo, pero que en estos últimos meses se ve mucho más claro, ¿no? Y bueno, pues el 40% de estas muertes tienen que ver con ese estado, ¿no? Probablemente tengan que ver con el crimen organizado, pero quisiera escuchar desde la voz de ustedes cuáles son estas teorías, o sea, qué pasa con nuestra policía en la actualidad, qué pasa con el crimen organizado. Quizá tú, Diego, mencionaste con más claridad la presencia de el crimen organizado dentro de este órgano policial, y entonces me gustaría ahondar un poquito en esto para entender, al menos, quizá no nos dan más que la posibilidad de entender qué está pasando con la policía en nuestro país. Como tú dices, es muy difícil dar una explicación global. Creo que además en cada territorio están pasando cosas distintas. Lo de Guanajuato claramente es un enfrentamiento contra un cártel que se enquistó, un cártel muy localizado con, digamos, un tipo de crimen muy específico que es el llamado huachicol, ¿no? Que se da en Guanajuato, pues porque ahí pasan los ductos, ahí está la refinería, ahí está, digamos, la gran cadena de la industria automotriz, etcétera, ¿no? Junto con una descomposición propia del Estado, o sea, no del Estado de Guanajuato, sino de las fuerzas del Estado en la policía de Guanajuato, que está ya anquilosada después de 3 sexenios donde se han ido rotando los mismos mandos. Pero yo creo que, a ver, lo que estamos viendo sí es una debilidad institucional
que frente a la pandemia se hace todavía más evidente, ¿no? Es decir, ¿quién puede proteger a un policía frente al crimen organizado, ¿no? Es decir, si la policía se siente en, digamos, inferioridad frente al crimen organizado, la forma digamos, de sobrevivir va a ser plegándose al crimen organizado, ¿no? Y entonces quizás lo que esté pasando, y lo digo simplemente a manera de hipótesis, es que en este reacomodo territorial, ¿sí?, finalmente algún policía termina estorbando al crimen organizado, a los objetivos del crimen organizado, que se está reacomodando, como bien dices, porque tiene que buscar otras fuentes de ingreso, ¿no? Ante la caída de los, quizás de algunos negocios en los que estaban ya acostumbrados, y eso puede estar provocando. La otra, sí, también creo que hay cada vez menos apoyo a las policías. Es decir, en vez de ser más fuertes nuestras policías, hoy son más débiles, aunque tengamos una Guardia Nacional. Insisto, tenemos una Guardia Nacional profundamente debilitada, ¿no? Entonces, creo que eso es el contexto en que me atrevería, a manera de hipótesis estrictamente, decir que pudiera estar pasando. Correcto. Muy bien. Sí, Jesús, tienes el micrófono cerrado. Un poco para complementar, pero creo que desde el otro lado, creo que Diego ha hecho una buena presentación desde lo policía y qué pasa con la policía. Yo quisiera, digamos, también un poco pensando en la terminación del evento, retomar un poco qué pasa desde la gente, desde la población en relación con la policía. Digamos, si me lo permites, Gabriel, y vamos cerrando el círculo en ambos temas, ¿no? Porque yo creo que es importante, en el marco de la pandemia un poco, y de las medidas de emergencia, y a partir del caso de Giovanni, algunos mensajes que creo que son, digamos, sumamente importantes, pensando en el municipio donde ocurrió el asesinato, pensando en Jalisco, pero pensando en el país también, yo creo importante, ¿no? Por lo menos desde las Naciones Unidas ha sido claro varios mensajes. Uno, hay una emergencia sanitaria, que es indudable en ese, pero hay también una dimensión de derechos humanos, ¿no?, que hay que atender, igual que hay que atender la reactivación económica y otras dimensiones. Pero no podemos olvidar, creo, claramente un tema de derechos humanos en relación con las medidas que se adoptan, ¿no? Y hay que evitar, esto es un reto no en México, en otros muchos países, y que ha sido una preocupación constante de la alta comisionada, que es evitar que los abusos de poder durante la pandemia pues lleven a algún tipo de violación de derechos humanos, y también en el mismo sentido se han pronunciado relatores, grupos de trabajo, en fin. Y para eso, digamos, se dice que las medidas que se adopten, y esto tiene que ver mucho ya con la policía directamente, que las medidas que se adopten deben de cumplir con principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, no ser discriminatorias, digo, por supuesto, respetar el derecho a la información y todo el tema de los principios que rigen el uso de la fuerza, ¿no? Y creo que a nivel federal, indudablemente que ha habido un enfoque no represivo y de respeto a los derechos humanos, y nosotros ese enfoque lo hemos saludado, pero digo, cuando hicimos esa aproximación a lo local, y por ejemplo a finales de abril hicimos un muestreo, un chequeo un poco en el país, pudimos identificar en 11 estados y 35 municipios que había decretos, comunicados de prensa, etcétera, que establecían medidas que podrían ir, en el contexto de la emergencia, ser contrarias a derechos humanos. Y ahí, ojo, que los policías son unos de los que los implementan. Por tanto, digo, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y particularmente de preocupación es luego las expresiones de intolerancia, ¿no?, que se han escuchado en estos meses, ¿no? Y en ese sentido, que hay que ser muy claro, los llamados a la mano dura no protegen ni más ni protegen mejor frente a la pandemia. Y eso creo que hay que tenerlo claramente. Ni la represión ni el punitismo van a reducir el contagio. En todo caso, lo podrán aumentar, pero no lo van a reducir, ¿no? Y cosas de clasismo, racismo, pues no son expresiones de preocupación,
por la salud, sino de manifestaciones de intolerancia. Y esto es realmente muy importante, porque si nosotros mezclamos, por un lado, un llamado a mano dura, y por otro lado tenemos lo que hemos estado hablando la hora que llevamos, de las debilidades en los cuerpos de policía, debilidades en formación, de casi nulos en ocasiones mecanismos de control, rendición de cuentas, digo, tenemos un cóctel que va a llevar a lo que era el tema nuestro y que nos convocaba hoy, o la probabilidad que nos lleve al abuso policial. Entonces, ahí cuidado, creo que hay que repasar muy bien qué medidas se adoptan, porque no creo que el país se pueda permitir, ni debe de permitirse ningún retroceso en los progresos que hayamos logrado como país en el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos, ¿no? Y como dice la alta comisionada, además para que cuando volvamos a la nueva normalidad, pues seamos mejores que tiempos pasados, que tiempos anteriores a la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema, que sin interés obviamente se puede, pero hay todos unos principios sobre uso, por ejemplo, de la fuerza. En el caso de Giovanni es muy claro, pero son en otros que hay que trabajar a fondo, ¿no? Para evitar estos abusos en el marco de la pandemia. Siento como aportando a esto que tú acabas de decir, Jesús, en relación a los derechos humanos. Sin duda, es un camino indispensable cuando uno piensa en soluciones, en posibles soluciones, ¿no? El panorama que hoy plantearon aquí con extraordinaria claridad, me parece que, por decirlo menos, es desolador, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo en este país es grave. Cuando ahora mencionas, Jesús, a la alta comisionada y su mensaje en relación a la nueva normalidad, todos quisiéramos que la nueva normalidad implicara una forma de regresar con mejorías, pero la realidad nos está indicando que el hambre, la miseria, la desesperación de una población que ya contaba con un 50% de pobreza, seguramente lejos de aportarnos beneficios, nos aportará un desafío mucho más grande, ¿no? No necesitamos más que salir a las calles, bueno, quédense en casa en lo posible, pero quienes salimos a la calle estamos viendo esa violencia en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? En la Ciudad de México claramente, pero imagino que en Jalisco pasará algo similar y no tenemos más que recurrir a los medios de difusión para darnos cuenta que esto es así, ¿no? Entonces, yo invito a todos, primero agradezco a los cuatro, a Ana Laura Magaloni también, por aportar todos sus conocimientos y toda su experiencia en el tema. Los invito también a seguir discutiendo estas posibles soluciones. Me parece que hablar de soluciones sin plantear un diagnóstico como el que hoy se esclareció en este webinar es complicado. Hay que partir de diagnósticos reales, no de suposiciones. Y me parece que lo que hoy se mencionó tiene un sustento claro desde los distintos ámbitos de especialidad de cada uno de ustedes. Entonces, agradezco muchísimo su participación, su aportación, la aportación que cada uno de ustedes ha hecho en este programa, y los invito ahora sí de manera presencial, espero que en unos meses, no voy a decir 2 semanas porque las 2 semanas de gobierno no se cumplen tan fácilmente, son eternas, entonces para no ahondar en imprecisiones, solamente les voy a comentar que en tanto podamos reunirnos, me gustaría poder convocarlos a una mesa de debate donde podamos trabajar
en la dirección de generar políticas públicas que nos permitan discutir o aportar en este viso de soluciones para la problemática que hoy vivimos. Creo que instituciones de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas, con la expertise internacional, como la de Jalisco, en este caso, Derechos Humanos Nacional, y las voces de la ciudadanía, de la sociedad civil, de Diego desde el periodismo, como representante del periodismo, y de Ana Laura Magaloni como abogada y también como especialista en temas de fiscalía, nos va a permitir convocar a otros factores, otros elementos de la sociedad que podrán aportar muchísimo en este camino de solución. Entonces, estoy convencido que sin políticas públicas esto podría quedar solo en un debate de ideas y de exposición de angustia y de desolación, pero creo que entre ustedes hay un talento muy importante que tenemos que aprovechar para discutir y aportar en este camino de las políticas públicas. Les agradezco muchísimo, quedan convocados y convocada Ana Laura, y ya nos estaremos comunicando. Muchas gracias al público por su aportación y por las preguntas atinadas que han realizado. Pronto les comento, y probablemente nos podrán acompañar también, tendremos un webinar, otro programa relacionado con sistema penitenciario en México. También creo que es un tema muy apegado a lo que hoy estamos platicando y que todos ustedes conocen de cerca, que seguramente con esta crisis sanitaria se ve afectado de manera directa, ¿no? El confinamiento dentro del confinamiento, y esto lo trabajaremos también con Naciones Unidas de manera internacional, con actores que están trabajando el tema en Italia y en España también. Quedan invitados, y el más reciente programa que tendremos con Naciones Unidas es el 29, donde abordaremos crimen organizado, más apegado a este programa imposible, ¿no? También a nivel internacional y, por supuesto, con las peculiaridades y la realidad que México está viviendo hoy en día en relación a este tema. Quedan todos y todas invitadas, invitados a esta convocatoria del 29, y nuevamente cierro el programa agradeciéndoles a Javier, a Jesús, a Diego y a Ana Laura por la participación. Muchas gracias. Diego, Gracias a Ana Laura, ustedes. Jesús, Gabriel, muchas gracias. Un saludo afectuoso. Gracias, Javier. Hasta pronto. Muchas gracias y felicitaciones a Diego y a los periodistas por su importante trabajo, a Javier y a tu equipo por el importante trabajo de los organismos públicos de derechos humanos. Gracias, Jesús. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego, feliz tarde a todos. Bueno.